Buenas noches nuevamente. Como les decía, vamos a dar comienzo a nuestra tercera clase sobre aerodinámica. En esta oportunidad vamos a ver dispositivos hipersustentadores. Básicamente lo que vamos a hacer, vamos a ver los flaps, ¿sí? Si bien existen otros tipos de dispositivos hipersustentadores, el flap es el dispositivo más común y de hecho lo podemos aplicar en nuestra aeronave. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Sí, se ve bien. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Como les decía, continuando con el temario de estructuras, principios de vuelo y aerodinámica básica, ¿sí? Vamos a utilizar como bibliografía la misma bibliografía de las clases anteriores, lo que pueden leer acá, ¿sí? Y el temario de hoy va a ser dispositivos hipersustentadores. Bien, nosotros en la primera clase estuvimos viendo, estuvimos viendo distintos sistemas de la aeronave, ¿sí? Distintos sistemas de aeronave. Estuvimos viendo también comandos primarios y comandos secundarios, ¿sí? Los flaps serían unos comandos secundarios, ¿sí? En este caso son los dispositivos hipersustentadores que, como su nombre lo indica, amplían o generan más sustentación sobre un perfil alar, ¿sí? En este caso vemos, si bien existen hipersustentadores flaps de borde de ataque, también los más comunes son los flaps de borde de fuga, que son los que tenemos acá en pantalla, ¿sí? Y lo que podemos ver son, ¿Listo, mi amor? ¿Listo? por favor, silencien todas los micrófonos, gracias. Les decía que estos dispositivos, ¿sí? Son de borde de fuga, y de los distintos tipos que tenemos acá, ¿cuál les parece que es el que tenemos en nuestra aeronave eVector Harmony? Flap simple, de intra 2, ranurado, el flap partido o split flap. Partido. Así es. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada también, ¿sí? El flap partido es el que nosotros tenemos en nuestra aeronave. Y acá volviendo nuevamente con algunos ejemplos, ¿sí? Y con algunas tablas, podemos ver que el flap nos incrementa ¿qué? La sustentación. La sustentación. Y específicamente el coeficiente de sustentación, ¿sí? O sea, la cantidad de sustentación que puede sustentar un perfil alar, un ala, ¿no es cierto? Fíjense, nos aumenta la sustentación, pero por otro lado aumenta, ¿qué más? Que quizás no es La resistencia. conveniente. La resistencia. No es conveniente para volar tener mayor resistencia. Sí, la sustentación. Pero como hemos dicho en otra oportunidad, ¿sí? En aerodinámica nada es gratis. O sea, que si mejora nuestro coeficiente de sustentación, va a aumentar también la resistencia. ¿Y qué tipo de resistencia sería la que aumenta? ¿Resistencia inducida o resistencia parásita? ¿Se acuerdan? Parásita. ¿Cuál era la resistencia parásita? ¿Quién se acuerda? La resistencia inducida era aquella resistencia que se generaba por
un perfil alar que produce sustentación. La producción de sustentación produce también una resistencia. Esa es la resistencia inducida. Y la resistencia parásita es aquella que se produce por cualquier elemento que no produzca sustentación, como pueden ser una antena, un carenado, el tren de aterrizaje, ¿sí? Por ende, la resistencia que va a aumentar, si bien es el coeficiente de resistencia, es más que nada la resistencia inducida. ¿Por qué? Porque aumenta nuestra sustentación, ¿sí? Fíjense, por favor, acá tenemos una sección, ¿sí? En la cual, al aumentar el ángulo de ataque, aumenta también nuestro coeficiente de sustentación. ¿Se acuerdan este gráfico? Hasta que llega un punto que a un máximo ángulo de ataque, este coeficiente de sustentación llega a su punto máximo y si seguimos aumentando el ángulo de ataque, el coeficiente de sustentación empieza a disminuir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el, el aire, ¿sí? Que pasa por el extrados, o sea, por la parte superior del ala, ¿sí? El flujo de aire comienza a dejar de ser un flujo de aire laminar y convertirse en un flujo de aire turbulento, ¿sí? Ese flujo de aire turbulento es lo que produce que haya menos sustentación. Y acá tenemos distintos tipos de flap que producen más o menos sustentación. Por ejemplo, el flap Fowler que tenemos acá, ¿sí? Es aquel que de todos los tipos de flap que tenemos acá, es el que produce más coeficiente de sustentación, ¿sí? El flap Fowler que tenemos es este, ¿sí? Que lo que hace es como si fuera eh, hacer otro pequeño perfil alar por atrás y por debajo del ala, ¿sí? Fíjense que el aire pasa por acá y se produce como si fuera otra pequeña ala, ¿sí? Estos flap Fowler vienen de uno o dos extremos, ¿sí? O sea que se puede dividir en tres partes el ala, ¿sí? Es muy común en los aviones comerciales. El 737 tiene este tipo de flap, ¿sí? Flap Fowler. ¿Los de adelante no se llaman slats? Los slats son un tipo de flap de borde de ataque, sí señor, ¿sí? Son más que nada, los utilizan los reactores, ¿sí? Claro. Flap ranurados, flap de borde de ataque, slats, ¿sí? Son distintos hipersustentadores que están puestos en el borde de ataque, ¿sí? Por supuesto, como su nombre lo indica, lo que hacen es aumentar la sustentación. Esa es la función que tienen, ¿sí? El flap Fowler también lo podemos ver en ciertas aeronaves Stoll, también, ¿sí? Y fíjense, el split flap o el flap partido, que es el que tenemos en el E-Vector, vemos acá cómo se comporta, aumenta bastante también el coeficiente de sustentación, ¿sí? Pero, si lo vemos acá, el coeficiente de sustentación no aumenta tanto como en un Fowler, ¿sí? Volvemos nuevamente. ¿Ven? Acá está el flap Fowler ranurado teniendo dos secciones, ¿no es cierto? Fíjense cómo el coeficiente de resistencia, de drag, ¿sí? Aumenta a medida que aumenta también el coeficiente de sustentación.
Y acá lo que vemos en estos gráficos es también un coeficiente de sustentación, ¿sí? Con respecto a lo que es el ángulo de ataque. Fíjense, una configuración limpia, como la que vemos acá, ¿sí? Al extender el flap, la curva pasaría a extender, ¿sí?, el coeficiente de sustentación. O sea, que para mantener el mismo coeficiente de sustentación, en este caso, supongamos acá, para mantener 10 grados de ángulo de ataque en una configuración limpia, si lo que hago en mi aeronave es extender los flaps, vamos a mantener el mismo coeficiente de sustentación, pero un ángulo de ataque mucho menor. ¿Se dan cuenta? Lo mismo ocurre si estamos con los flaps extendidos y los retraemos. Estamos con los flaps extendidos, un coeficiente de sustentación de 1 y los retraemos, ¿sí? Vamos a tener que mantener prácticamente casi 5 grados de ángulo de ataque, deberíamos mantener unos 10 grados de ángulo de ataque para poder mantener el mismo coeficiente de sustentación. ¿Cuándo podemos ver esta ocurrencia en vuelo? ¿Sí? Supongamos que estamos con los flaps abajo, al desconfigurar el avión, ya con una altura de seguridad, 300 pies de altura, por ejemplo, como es lo habitual volando el E-Vector, ocurre que nuestra aeronave va a tender a bajar, a cambiar el centro de presión, ¿sí? Y además, para mantener el mismo régimen de ascenso, vamos a tener que incrementar nuestro ángulo de ataque, ¿sí? Esto lo vemos en el ascenso, por ejemplo, y se nota, ¿no es cierto? Se nota en los comandos, lo notamos en la condición de vuelo, ¿sí? Acá lo que podemos ver también, por un lado, coeficiente de sustentación y coeficiente de resistencia. En la configuración limpia, ¿sí?, vemos que, por ejemplo, para mantener 1 de coeficiente de sustentación, nosotros tenemos un coeficiente de resistencia en configuración limpia de menos de 0.1, menos de 0.10, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si extraemos flaps? ¿Sí? Para mantener este coeficiente de sustentación de 1, nuestro coeficiente de resistencia va a aumentar. ¿A cuánto va a aumentar? A un 0.14. ¿Sí? Esto haciendo un efecto, lo que queremos demostrar con estos dos gráficos es el efecto del uso de flap, ¿sí?, con respecto al coeficiente de sustentación y al ángulo de ataque, ¿sí? Para una posición de flaps determinada, ¿sí?, y para un tipo de flap determinado, ¿cómo sería el aumento de coeficiente de sustentación para poder mantener, perdón, de coeficiente de resistencia para poder mantener un coeficiente de sustentación dado? ¿Alguna pregunta con todo esto que estamos viendo? Creo que los gráficos son bastante claros. Sí, yo tengo una. Perdón, Sí, la verdad pensé que era más tarde. Venía corriendo de la oficina y me conecté ahora. bien. El tema es así, nosotros en el despegue en el vector siempre salimos con un punto y medio de flap, ¿no? Con un punto de flap o flap en posición takeoff que corresponden a 15 grados. Sí. Exactamente. Eh, eh, ¿Para qué serían el resto de los puntos? Para a ver, y con el aterrizaje también, un punto y medio. No, no un Por punto lo y menos, medio. Es ¿eh? flaps en posición takeoff. ¿Sí? Un Nosotros punto y tenemos, medio. en el E-Vector tenemos 4 posiciones de flaps. Flap Sí, totalmente retraído, flaps takeoff, que son 15 grados, y flaps en configuración de aterrizaje, que es de 30 grados y de 50. ¿Sí? Nosotros no vemos 30 o 50 grados o 15, lo tenemos en nuestro manual, eso, ¿no es cierto? No lo vemos representado en ningún indicador, los 15, los 30 o los 50. ¿Sí? Nosotros pero a ver, tenemos yo en las esas 4 prácticas, posiciones de flap. en las prácticas estoy usando
un punto y medio, un punto para despegue y un punto para aterrizaje. Sí, el avión puede aterrizar y despegar sin extender los flaps o extendiendo a posición take-off. Que ahora vamos a ver por qué extendemos a posición take-off. Porque es conveniente, en General Rodríguez, despegar utilizando flaps en posición take-off. Si esa es tu pregunta. No, la pregunta es, el resto de los puntos. O sea, Habitualmente se usan para el extender aterrizaje. más los flaps, ¿para qué se utilizarían? Para el aterrizaje, principalmente para el aterrizaje. Nada más. Nada más. La siguiente pregunta es, ¿tiene que ver la extensión de los flaps? ¿Depende el ángulo de aterrizaje? Por supuesto. Ahora lo vamos a ver. Bien, Te perfecto. adelantaste 2 placas. Perdón, gracias. No, pero está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien este ida y vuelta. Discúlpame, Matías. Sí, Sí, me interesaría saber por qué utilizamos en General Rodríguez el flap, que justo estabas diciendo eso y bueno, ahora me queda la inquietud. ahora lo vamos a ver. Gracias. Antes de continuar con las muy buenas preguntas por parte de ustedes, ¿sí? Porque evidentemente hay un feedback, así que se está poniendo buena la clase, ¿sí? Como vemos acá, esta placa ya la hemos visto en otra presentación, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Ah, no, digamos, las variables físicas que la sustracción, el peso, el empuje y la resistencia, o sea, el equilibrio del avión. Sustentación. Bien, lo que vos estabas diciendo son las 4 fuerzas que coexisten en el vuelo, en el avión, ¿no es cierto? Bueno, lo que tenemos acá es la fórmula de sustentación. ¿Se acuerdan que L es la representación de sustentación que significa en inglés lift o sustentación, ¿sí? ¿A qué es igual lift? A coeficiente de sustentación por energía cinética, que es esta Q, ¿sí? Por superficie alar, que lo podemos ver acá, ¿sí? Acá tenemos las referencias, ¿cierto? Bueno, supongamos que queremos utilizar el flap, ¿sí? ¿En qué variable de la fórmula de sustentación estaríamos actuando? Es que estamos ampliando el área del ala, la La superficie del ala, superficie alar. la superficie Superficie alar. alar. ¿Solamente superficie alar? Y el coeficiente de sustentación. Y el coeficiente de sustentación, exactamente. Por ende, si nosotros estamos volando a una sustentación dada, supongamos una sustentación que sea igual a 1, ¿sí? Y bajamos el flap, esa sustentación se va a ver, digamos, esa nueva sustentación en nuestro avión va a ser diferente. ¿Por qué? Porque cambiamos esta variable y esta variable. ¿Está bien? Sí, Correcto. ¿Lo entienden? Perfecto. Sí, Bien, sí, sí, o sea, cambiamos la sustentación y la superficie alar. exactamente. Exactamente. Y ahora bien, esto era una de las preguntas que hacían, ¿sí? Fíjense el efecto de los flaps en el punto de aterrizaje. Nosotros estamos volando una aeronave. Sin flaps, nuestra final, en este caso, sería una final más chata, ¿sí? Por la cual tendríamos que venir más bajo, desde más lejos, ¿sí? Con más velocidad y con menos altura. Si bajamos flaps a una posición intermedia, como puede ser un punto de flap takeoff o flaps posición de aterrizaje 30 grados, nos va a permitir llegar a un punto de aterrizaje antes, con un ángulo de picada mayor y a una velocidad menor. Y si lo hacemos con full flaps, esto será
será mayor. Muy corto. Bien. Un aterrizaje mucho más corto, ¿sí? Más controlado también. Más controlado, ¿por qué? Porque vamos a mantener una menor velocidad para un mayor ángulo de picada. ¿Lo ven? Voy a decir una bobera, ¿no? Pero intuyo que para pasarlo, digamos, a un idioma que yo pueda entender, o sea, flota mejor. Eh, Flota en el sentido de que va a De la tener más sustentación. sustentación. Sí, Exacto. sí, el coeficiente de sustentación va a ser mayor, pero guarda, depende, como todo, depende. Ese flota mejor, podríamos decir que El sustenta depende debe ser mejor. de la velocidad. Claro, va a depender de otros factores, porque en aerodinámica nada es gratis, vuelvo a repetir, ¿sí? Va a depender también de la energía cinética, y la energía cinética va a depender un poco de la densidad del aire, que eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la velocidad de nuestra aeronave. O sea que la sustentación, el flota mejor que vos te referías, lo dijiste de esa manera, lo expresaste de esa manera, va a depender también de las otras variables. Matías, disculpa. Sí, En ese caso, cuando utilizas full flaps o flaps medios, ¿no estás utilizando en realidad a favor la resistencia que genera como para aterrizar antes? sí, la resistencia es algo que lo vas a generar, ¿no es cierto? Porque a mayor deflexión de flaps vas a generar una mayor resistencia, que era lo que estábamos viendo en los gráficos anteriores. ¿Sí? Claro, sí, sí. Sí. Fíjense en este otro gráfico que habla sobre un ángulo de descenso. Y esto, bueno, acá tenemos como referencia velocidad constante y potencia constante, porque si esto lo variamos con potencia y velocidad, por supuesto no vamos a tener este mismo efecto. ¿Sí? Y ahora vamos a algo práctico, ¿no? Nosotros estamos haciendo un circuito y decimos, ¿por qué es necesario utilizar flaps para el aterrizaje? ¿Sí? A ver, ¿por qué se les ocurre? La primera sensación que me da es porque obviamente estamos bajando la velocidad y necesitamos mantener la sustentabilidad, ¿no? O sea, digamos, del avión. Eh, Bien, porque, porque bien, quedamos altos respecto a la pista, puede ser otra alternativa. también. Y si estás alto, tenés que poder hacer una aproximación con un ángulo de, de cabeceo mayor, ¿sí? Un ángulo de picada, corrección, un ángulo de picada mayor y que no se te incremente la velocidad, ¿no es cierto? Y además, por otra cosa, ¿no? Que por ahí estamos un poco dejándolo de lado, pero que no deja de ser importante. Ustedes imagínense, ¿sí? A mí hay personas que me han preguntado, pero ¿por qué se hace un circuito de aterrizaje, de ir a inicial, básica, final? Si uno directamente podría venir en una final directa y aterriza y no tiene que hacer tanta vuelta, ¿no? Este, por un lado está un ordenamiento de tránsitos, ¿no es cierto? Porque si cada uno que quisiera aterrizar haría eso, podría ser eh, perjudicial para el resto de los tránsitos que buscan hacer lo mismo, ¿sí? Es por un ordenamiento. Y por otro lado, es mucho más fácil, ¿sí? Hacer un circuito inicial básica, manteniendo parámetros correctamente, y final, que hacer una final larga para aterrizar, ¿sí? Si nosotros hacemos una final larga, por ejemplo, sin flaps, ¿sí? Vamos a hacer una final más chata, para lo cual vamos a requerir tener potencia aplicada, ¿sí? Mayor velocidad, y al hacer esta final más baja, más chata, tenemos el riesgo de poder, en caso de que haya algún tipo de No edificación llegar a la o pista. árboles, no solo no llegar a la pista, sino tener que hacer un vuelo muy bajo a una distancia demasiado larga de un punto
seguro de aterrizaje. ¿Qué pasa si en esa final larga tenemos algún problema, alguna falla en este sector y no podemos llegar a la pista? ¿No es cierto? Entonces fíjense la importancia del hipersustentador, ¿sí? Siempre conviene aterrizar con la mayor deflexión de flaps. Siempre, siempre conviene que sea así. Quizás en las aeronaves como el iVector o como el resto de las aeronaves de instrucción, ¿sí? Son más permisivas y se puede hacer un aterrizaje sin flaps o con los flaps en una posición intermedia, ¿no es cierto? Pero siempre, Todavía no, digamos, siempre lo practicamos con un punto de flaps, nunca con el flaps totalmente extendido, ¿no? claro, y eso en principio está bien porque uno está aprendiendo a reconocer, las condiciones de vuelo, ¿sí? Y después si uno tiene que aterrizar con full flaps, lo que va a tener que realizar es una restablecida con un poco más de factor de carga, con un poco más de presión de palanca atrás. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y bueno, y acá vamos a repasar un poquito nuestras velocidades, ¿sí? Fíjense, para el despegue, las velocidades con flaps en takeoff, 15 grados, 57 nudos, que es lo que hacemos en nuestra aeronave. El mejor régimen de ascenso, o sea, BI con 15 grados, son de 57 nudos, ¿sí? En configuración limpia, que generalmente es lo que hacemos después de los 300 pies de altura, de desconfigurar el avión, mantenemos 65 nudos, entre 65 y 70 nudos, ¿sí? 65 nudos es la velocidad correcta. El mejor ángulo, la velocidad de mejor ángulo, con flaps en takeoff son 54 nudos y con los flaps retraídos son 56 nudos. Y el aterrizaje normal, fíjense, con la máxima posición de flaps, ¿sí? En posición landing, es de 60 nudos, ¿sí? En resumen, el uso de flaps nos produce una mayor sustentación a una menor velocidad. Produce también una mayor resistencia, permitiendo un mayor ángulo de descenso sin incrementar la velocidad, y reduce considerablemente la longitud de la carrera de aterrizaje. Que eso también es muy importante cuando estamos practicando las emergencias simuladas, ¿sí? O emergencias en pista, o en el caso que tengamos que realizar un aterrizaje de emergencia sobre un campo o sobre un lugar que no sea una pista o un lugar apto para el aterrizaje, nos va a convenir detener nuestra aeronave lo más pronto posible. Por eso también es conveniente en el circuito de emergencia, ¿sí? Poder aterrizar y poder tocar con la mayor deflexión de flaps posible, ¿sí? Porque eso nos va a permitir frenarnos antes. La próxima clase ya vamos a comenzar a ver circuitos de emergencia, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Nada, Matías. Todo perfecto. Bueno, nuevamente les agradezco la participación a todos y nos estamos viendo posiblemente la semana que viene sea el jueves por la tarde, ¿sí? El jueves a partir de las 19:30 o 20 horas. Yo después les paso bien el horario. Así que 20 muchísimas horas gracias. sería lo ideal, Mati. ¿Cómo? Que 20 horas sería lo ideal. Me queda muy corto las 7:15, me parte porque estoy llegando a la oficina. Bueno, perfecto. Lo vamos a dejar entonces para después de las 20. Así llegás bien, Antonio. ¿Eh? Perfecto, 20 también. Genial, gracias. Bueno, Gracias. nos estamos viendo la semana que viene. Que tengan buenos vuelos. Gracias, Mati. Gracias. Abrazo. Chao, chao, gracias. Muchas gracias. Chao, nos vemos.